came from Miami, FLA. Hitchhike her way across USA. Pluck her eyebrows on the way, shave her legs, and then he was so she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Simplemente para repasar, para la gente que tal, eres licenciado en Historia del Arte y bueno, entre otras cosas has sido responsable de la programación del Sonar y en la fábrica de Sabadell, la factoría cultural de Struck. Así un poco como llevas aquí poco tiempo, ¿qué te motiva a venir aquí a Gijón a empezar esta nueva etapa? Bueno, me motiva el hecho de que sale una convocatoria para la dirección artística. Yo no soy una persona especialmente proclive a presentarme a convocatorias para la dirección de centros, entre otras cosas pues porque ya tenía mi propio proyecto en Sabadell y además porque no me considero una persona de la profesión como tal, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo estuve consultando con amigos, me pareció que el reto de asumir la dirección de laboral es un horizonte que no lo encuentras en ningún otro proyecto en el Estado español en estos momentos. Y por encima de todo me movió un poco, esto ya lo he comentado en otras ocasiones, el hecho de finalmente intentar poner en la práctica lo que algunas defendemos desde hace un cierto tiempo al respecto del cuál debe ser el modelo operativo de un centro de arte en el siglo XXI, ¿no? Entonces lo que me ofrecía laboral era pasar de la teoría a la práctica. Y por eso decidí presentarme y esas cosas que pasan a veces en la vida, que te presentes a los sitios y ganas. Y al final ganas, sí. Y ganaste. Esas cosas ocurren. Sí. A mí me gustaría, bueno, a lo largo de toda tu trayectoria, supongo que habrás escuchado muchas definiciones de la palabra cultura. Me gustaría que me dijeras con cuál te quedas. ¿Cómo defines tú la palabra cultura? El otro día veía en el telediario que había sido la palabra más buscada en 2014, en lo que vaya de año. Es una palabra que quiere decir muchas cosas. ¿Tú cómo la defines tú personalmente? Yo, mira, te puedo decir lo que creo que no es solo cultura. La cultura no es solamente lo aquello que se irradia de los contextos socialmente codificados como culturales. Esos contextos socialmente codificados como culturales, en todo caso, son mediadores, dinamizadores, organizadores, ¿no?, de la cultura, pero no productores de la cultura. La cultura es ese conjunto de lecturas, de expresiones y de modos operativos que nos expresan a nosotras mismas y el contexto en el que estamos. Y eso, por supuesto, interpela tanto a lo aquello que entendemos como alta cultura como aquello que definimos como baja cultura. La cultura pertenece a nuestro acervo como animales sociales que somos. Y nuestro propio estar allí genera de per se eso, ¿correcto? A partir de allí, la cultura se tipifica, se taxonomiza, se mercantiliza, ¿correcto? En base, pues, digamos, a la estructura político-económica y social en la cual te encuentres situado, ¿no? Pero yo creo que la cultura está en todas y en cada una de las partes y de las personas que constituyen una estructura social. Me gustaría, si me puedes, he visto lo que te lo comentaba antes, te defines más como productor cultural que como gestor cultural, porque concibes como que el productor cultural ya está creando un proyecto, más o menos, ¿no? Mientras que un gestor simplemente gestiona algo que ya le viene dado. Más o menos. ¿Crees que el productor del proyecto tiene tanta importancia como el creador, el artista? Entendiendo el creador como el artista. ¿Qué diferencia ves entre productor y artista? Me refiero, el que crea el proyecto
que contiene un artista. Es que la diferenciación entre gestor y productor no tiene que ver con una determinada tipificación profesional. La producción la puedes ejercer siendo lo que yo entiendo que tú entiendes como artista, o siendo comisario, o siendo ensayista, por ejemplo, llevando a cabo crítica de arte, por ejemplo. Donde estriba realmente la diferencia es en la capacidad que tengamos como actores sociales de contribuir a la visibilización de lo emergente. Eso es lo realmente importante. Es decir, crear lo emergente, visualizarlo, generarlo, enunciarlo, entendiendo lo emergente como lo disruptivo, lo heterodoxo, lo contributivo en el seno de un estado de cosas, ¿correcto? Esa para mí es la competencia última del productor como tal. El gestor lo que hace simplemente es transmitir esas posibilidades, esos códigos, esas operativas, a distribuirlas y operar a partir de ellas. Pero no nos olvidemos, hay artistas que son gestores también. De hecho, probablemente la gran mayoría. ¿Y cuáles piensas desde tu punto de vista que son las principales cualidades que debe tener un profesional gestor cultural o productor cultural? A ver, es que yo creo que esa pregunta tiene diferentes niveles. Si tú, digamos, me la preguntas desde esa perspectiva, ¿no? Capacidad de liderazgo, no, yo diría proclividad a la cooperación. En realidad, no entiendo por qué las cualidades de un productor cultural tienen que ser diferentes a la de cualquier actor social en el hecho de vivir en sociedad, ¿correcto? Se trata de dejarte mover por una serie de valores, sea en tu casa, entre tus amigos o en el trabajo. Ahora, sí que te diré que para una profesión como la nuestra me parece una condición sine qua non, y no es tan frecuente encontrarla, dejarte guiar y encontrar en eso el motor de tu pulsión profesional en la curiosidad. Eso es fundamental. Eso por un lado. 2, en la ambición. Pero la ambición entendida como un destierro del temor a ir más allá del marco de lo posible. Y tercero, tus propias capacidades de entender que la producción cultural es siempre un hecho colectivo y que uno está obligado a insertarse en ese tejido y formar parte de él, ¿correcto? Si me preguntas al respecto de esta cuestión, lo único que sí que podría decirte es que yo personalmente no me considero a mí mismo un productor guía, es decir, que tenga todas las respuestas y que sea capaz de determinar entre los míos hacia dónde tenemos que ir, ¿verdad? Pero sí que me considero un productor mediador y dinamizador. Es decir, creo que toda actividad social y cultural es idiosincráticamente colectiva y creo que como trabajadores profesionales que somos debemos saber gestionar eso para salir adelante. No te digo para triunfar ni para tener éxito. Nuestra profesión tiene que estar preparado para el fracaso. Incluso te diré más, yo creo que no venirse abajo en el fracaso. Es que yo creo que el fracaso en sí mismo puede ser perfectamente un índice que estás haciendo las cosas bien. El problema es que en el ámbito de la gestión cultural llevamos unos cuantos años abduciéndonos en un determinado lenguaje, ¿verdad?, que pertenece al mundo de la empresa, ¿sí? Y de allí pues se deriva toda la taxonomía en la cual estamos obligados a movernos, industrias creativas, industrias culturales, y eso es profundamente problemático, porque la cultura puede tener una parte de industria, pero la cultura no es industria. Sí, ¿no? Incluso hay un término ya de ingeniero cultural. Claro, ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, yo creo que eso es profundamente nocivo, porque creo que lo que apunta es a una determinada visión de lo que son los bienes culturales y su distribución,
que, por supuesto, interpela a un estrato de ese contexto, pero no a todo. Y eso, desafortunadamente, es lo que os están enseñando por ahí en las universidades, en los másteres de gestión cultural. Y eso me parece una tragedia. En el tema también me interesaba preguntarte, en el tema de la programación, fuiste programador del Sonar durante bastantes años, he leído. Pero, a la hora de programar, también hablamos con algún otro director de teatro o así, de gestor cultural que trabaja en un teatro, también hablando. Le preguntaba el otro día cómo influyen sus gustos propios a la hora de programar, de hacer una programación. Si te influye más que el público objetivo al que está enfocado el festival o los conciertos que sean, ¿cómo juegas ahí con tus gustos y el público? Esa pregunta interesante. Es cierto. Yo creo que como programador te debes al contexto en el cual estás operando. Es decir, por ejemplo, si eres programador de un festival como Sonar, tú te debes al espectro total de la cultura electrónica a la que estás interpelando como profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido, pesa más, ¿no? ¿Qué es lo aquello que hay de emergente en un momento dado y tu capacidad de detectarlo, captarlo, llevarlo a tu festival, que a lo que son tus propios gustos más personales, digamos, ¿no? Es decir, yo como profesional, como productor, como programador, en este caso es obvio que he programado a lo largo de mi vida muchísimas cosas que a mí personalmente no me interesaban demasiado, ¿no? Pero hay que saber leer el contexto en el cual trabajas, ¿no? Otra cosa diferente es cuando tú, como comisario, a lo mejor haces una exposición, un proyecto que parte de una tesis de base, sí, muy personal. Allí evidentemente estás jugando con los elementos que tocan más al hueso de tus propios intereses e inquietudes personales, ¿no? Pero yo repito, para mí lo importante es saber dónde estás, para qué trabajas y cuáles son los objetivos. Vale. Ahora, para terminar, me gustaría en esta serie de entrevistas que quiero hacer, me gustaría terminar con todas con un muy pequeño cuestionario. Vamos a empezar. ¿Un libro? Un libro. Bueno, te voy a decir, no el que estoy leyendo ahora, sino un libro de referencia para mí toda la vida. 1000 mesetas, capitalismo, esquizofrenia de Deleuze y Guattari. Hey babe, take a walk on the wild side. ¿Un disco? Un disco. Metal Machine Music Delivery. ¿Una película? Abu de Sur, de volar. Looking for soul food and a place to eat. Went to the... ¿Un programa de televisión o radio? Salvados. Cuando tú has ido a la Ciudad de la Cultura de Santiago, has visto, pues bueno, el gasto que se ha hecho allí y ves el gasto que se hace en tu biblioteca, ¿qué piensas? Pues pienso que no se está gastando el dinero en lo que se debería gastar. Una ciudad cultural, una ciudad para disfrutar de la cultura. Mi ciudad, Barcelona. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. She said, hey babe. Y esta para mí, un consejo. El futuro gestión cultural. Muévete por tus propias inquietudes. No por lo que te digan. Muy bien, anotado que. Pues venga. Muchas gracias.